Muy bien, bienvenidos a la cuarta clase del curso de Game Design. Acá Cuarto estamos, video. así es, cuarto video. Bueno, estuvimos viendo bastantes temas como en una especie de previa al proceso de diseño concretamente, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver en esta clase tiene que ver con lo que vimos, por supuesto, en la clase anterior. ¿Y qué vimos? Bueno, hablamos de dos términos en particular que son muy complicados de definir. Uno es gameplay y el otro es world setting. Todos los elementos que están relacionados a estas dos eh, características importantes del juego. Dimos nuestra propia definición de gameplay. Ujú. Dijimos también que va a ser en algún punto sometido a debate y todo esto. En algún punto tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son nuestros, por lo menos nuestros términos Más más utilizado. utilizados y así poder madurar como industria, ¿no? Bueno, hoy nos toca hablar de los límites. Oh, qué fea palabra. Los límites. Todos tienen que tener un límite, dice la abuela, Hay que ¿verdad? ponerle límites a ese niño. Así es. Nada mejor. Es más, se me acaba de ocurrir que en cada equipo de desarrollo, cada estudio debería tener una abuela que está ahí poniendo los límites, ¿no? O sea, recordándonos que hay límites que tenemos que respetar. Igual las abuelas no ponen límites, al contrario. Ya. Son los padres los que ponen los límites. Las abuelas te hacen la vida más fácil. Bueno, lo que tenemos acá es nuestra estructura lúdica, nuestra metodología de diseño de juegos. Y estamos al inicio, ¿sí? Bienvenidos todo el mundo, al inicio del proceso de diseño de un juego. Claro, estamos ahí donde dice Ahí, donde constraints. dice constraints. Y Usted está aquí, vamos a dice ir el cartelito. avanzando de a poquito, a medida que pasen las clases, vamos a ir profundizando en la utilización de esta metodología. Bueno, ¿por qué las constraints están adelante? Fíjense que arriba dice Request for Proposal, ¿sí? Que es algo así como un pedido de propuesta, ¿no? A ver, es como por ejemplo con un cliente o un estudio te pide que le propongas un concepto de juego o de proyecto para ver si le parece ok y tal vez darte los fondos, contratarte y hacer lo posible. Ujú. Bueno, más adelante, sobre todo cuando hablemos de documentos de diseño, vamos a profundizar un poquito en los Request for Proposal. También les vamos a proponer unos ejercicios que van a estar ahí disponibles en el aula virtual, junto con estos videos, para que ustedes vayan practicando y haciendo. Pero bueno, empecemos, o por lo menos tomemos una slide que ya habíamos visto en uno de los Primeros. primeros Sí. momentos, que tiene que ver con esto de que hacer videojuegos implica un desarrollo, digamos, multidisciplinario, múltiples oficios, múltiples saberes, ¿no? Hacer un juego es como armar una maquinita y donde cada disciplina es uno de sus engranajes, ¿no? Y si todos andan bien y sincronizan, la máquina funciona perfectamente. Y aparte lo que tiene un videojuego es que no termina la producción del videojuego cuando se lanza, sino que después hay todo un servicio que es el soporte, ¿no? O sea, Así es. a diferencia de cómo eran los videojuegos antes, ahora hay un montón de actualizaciones, mejoras, etcétera. Así es. Bueno, hacer un juego es bastante complejo, por eso involucra muchas más Ujú. áreas que propiamente las que están acá en grande, ¿no? Eh, pero bueno, al ser un oficio multidisciplinario, también requiere de una complejidad propia de cualquier proyecto complejo. Hacer videojuegos no es simple como muchos pueden pensar. Yo tengo por ahí gente que piensa que los videojuegos vienen ya en el celular, por ejemplo, como que los hizo, no sé, una deidad, ¿no? Como que Claro, aparecen mágicamente y nadie los hace. que existieron siempre, ¿no? Y hasta se sorprenden, ¿no? Cuando uno le dice, no, pero esto lo hace alguien. Oh, Ujú. mira, ¿y vos qué haces? ¿Jugás jueguitos? ¿No? Ujú. Nosotros tenemos prohibida la palabra jueguito Sí. en el curso. Cuando ¿Sí? alguien dice jueguito es para hablar mal de la palabra jueguito. Po- Diga jueguito. Así es, nada de ¿No? O sea, jueguito. La no, palabra claro. jueguito está prohibida porque Sí. nos parece que es denigrante hacia uno Denigrante. de los mecanismos motivacionales más interesantes que tiene nuestra generación. ¿Sí? Cada uno no dice fui a ver una peliculita. Exactamente. ¿Fuiste a ver una peliculita? No. ¿Jugaste un jueguito? No. ¿Cierto? Son juegos, Ujú. videojuegos, o como cariñosamente me gusta decirles a mí, Fichines. fichines.
Bueno, veamos qué pasa con esta especie de ciclo de desarrollo, que como les habíamos dicho, es un poquito mentiroso, no es tan así, pero de alguna manera ejemplifica los pasos que se siguen al desarrollar un producto. Y como ven acá, no comenzamos, decimos nosotros, por el mismo momento de diseñar el juego. Hay muchos que dicen diseñar un juego, bueno, instantáneamente me siento y empiezo a anotar y empiezo a tirar unos dados y empiezo a pensar cómo va a ser el juego y todo eso. Ujú. Y eso, tarán, es uno de los más grandes errores que podemos cometer como diseñadores novatos, como desarrolladores novatos, ¿no? Es un error frecuente, lamentablemente. Es un error que la mayoría de los estudios pequeños, desarrolladores independientes, artistas de videojuegos, etcétera, cometen, porque en realidad la verdad del oficio es que el juego no se comienza a diseñar hasta que no hemos pasado por la etapa de planificación. Y la etapa de planificación tiene sus complejidades, como en cualquier producción hay que analizar el mercado, analizar el público objetivo, una cantidad de cosas que bueno, ahora vamos a repasar. Así que bueno, decimos, bueno, ¿dónde uno comienza a diseñar el juego? ¿Cómo uno empieza toda esta carrera hacia el lanzamiento del juego? Bueno, si bien muchos de estos pasos ocurren a veces en forma simultánea o Sí. se solapan, Ujú. por ejemplo, cuando el artista de juego o el artista de concepto está diseñando el aspecto visual de los personajes y nosotros al mismo tiempo estamos diseñando la mecánica del juego, y en ese momento todos estamos trabajando al mismo tiempo, ¿no? Necesitamos tener una dirección, saber hacia dónde vamos, pero por eso digo que esto está esquematizado, no siempre es tal cual así. Lo que sí debería ser tal cual así es los primeros momentos, el momento donde uno comienza a pensar en hacer un juego. Esta es la etapa previa, la planificación. Las constraints son los límites del juego, los contornos dentro de los cuales nosotros nos movemos y no nos debemos salir a riesgo de fracasar en el proceso de desarrollo. Decimos que todo puede comenzar cuando un cliente nos pide una propuesta, un request for proposal, cuando simplemente nos llama por teléfono y nos dice, hola, quiero hacer un juego para mi empresa, para promocionar algo, o porque tengo dinero y quiero usarlo en hacer un videojuego, me gusta, o simplemente puede ser tu jefe si estás trabajando en un estudio, o muy frecuentemente nosotros mismos, Claro. nuestro grupo, que quiere empezar en el maravilloso oficio de vivir de hacer videojuegos, ¿no? Que parece un sueño, pero que en realidad no es un sueño, es algo que nosotros siempre decimos y que lo dijimos en la primera clase, que en realidad los primeros momentos de un diseñador de juegos y en general de cualquier estudio de desarrollo independiente pasan por planificar, sí, pero por decidirse a autopublicar, es decir, transitar el camino solitos, obtener experiencia, tener 3 4 pequeños juegos publicados y a partir de entonces recién pensar en una propuesta más ambiciosa o tal vez en que nos convirtamos, en que nos tome una empresa como sus empleados, ¿no? Como parte del equipo de desarrollo. Ujú. Pero básicamente el primer momento del desarrollo de un videojuego, del ciclo de desarrollo, es que un cliente te solicite o que vos como estudio desarrollador intentes empezar, ¿sí? Así es. Así que bueno, decimos, empezamos por el cliente, ¿no? Vamos por el cliente, digamos, es el que nos motiva a comenzar, Ujú. o nosotros mismos que queremos empezar. Lo que viene a continuación es el análisis, por ejemplo, del target y del mercado, ¿sí? Tenemos que analizar cuáles son los ingredientes que nosotros tenemos disponibles para producir un juego. Después recién va a venir la etapa de diseño con sus correspondientes pasos o condiciones, ¿sí? Que ya vamos a hablar de eso más adelante, pero en esencia la idea acá es no cometamos el error de comenzar a diseñar un juego sin tener en cuenta lo que llamamos análisis o planificación y sobre todo las constraints. Las constraints son el mega corazón del proceso antes del proceso previo a comenzar a diseñar. ¿Qué son las constraints? Repetimos, son límites, contornos, cosas que están ahí en la realidad,
y no cosas que yo tengo en mi fantasía, porque en la fantasía nuestra, en nuestra cabeza, todos queremos hacer Sí. Final Fantasy, ¿sí? Todos queremos hacer Fallout, Skyrim, GTA 6, 7. Claro que queremos, por supuesto, sus juegos son geniales y todos los querríamos hacer algo similar, pero la realidad es que cuando uno comienza, damos por hecho que algunos de ustedes, o la mayoría, estaría comenzando. Algunos querrán especializarse o aprender un poquito más de game design y están acá por eso. Pero en esencia, digamos, todos tenemos que comenzar de abajo. No se puede empezar de arriba porque sin una base sólida te caes, se derrumba el puentecito, ¿sí? El castillo se viene abajo. Bueno, las etapas de constraint son importantísimas porque es el principal error, repito, que uno puede cometer al diseñar un juego, ¿sí? ¿Cuáles son? Como vemos en pantalla, es una serie de preguntas clave que tenemos que hacernos porque de ellas depende lo que podemos diseñar. Es como decir, a ver, voy a cocinar esta noche, ¿sí? Abro Ujú. la heladera y ¿qué tengo? Tengo un tomate, una zanahoria, mitad de una cebolla, una hojita de lechuga y un limón, ¿sí? Y yo Bueno, me quería hacer un un... Miteltoné. Y con eso Claro, no podés, ¿sí? espérame, yo me quería hacer un pollo al horno con papas, ¿sí? Y me encuentro que en la heladera no tengo ni el pollo ni las papas, ¿no? Y entonces tengo que diseñar algo que yo pueda hacer. Voy a cocinar algo que con los ingredientes que tengo, no puedo hacer magia, ¿correcto? Bueno, aunque parezca mentira, en el mundo de los videojuegos más de una vez el error que se comete es diseñar algo demasiado ambicioso, algo que el equipo de trabajo no puede hacer, no tiene los recursos, no tiene la experiencia, no tiene el tiempo, Ujú. ni el dinero, ni la tecnología, ni la plataforma de distribución, no hizo un estudio de mercado. Bueno, imagínense que eso es un problema muy grande, es muy fuerte ese problema, porque si ustedes diseñan sin tener en cuenta las constraints, ¿qué va a pasar? Se van a encontrar con un juego imposible, un juego irrealizable, donde el equipo va a terminar frustrado, poniendo más dinero del que esperaba. Nosotros a lo largo de la cursada vamos a hacer muchísimo hincapié en tener siempre presente las constraints. Son elementos que tenemos que tener ahí súper anotados en la cabeza, ¿no? Pegados en la cabeza con cinta para no olvidarnos. Y una cosa que es importante saber es que por más que nuestro presupuesto sea acotado, el plazo que tenemos para desarrollar no sea el que uno desearía y que los recursos humanos no sean un montón y para todas las cosas, aún así con esos pocos recursos que tenemos podemos hacer algo que esté bueno. Obviamente va a tener una dimensión acorde a con lo que tengamos, pero la calidad no tiene que ver con la cantidad de recursos que disponemos, sino con la manera en que nosotros los utilizamos. O sea, hay que ser creativos, hay que ser eficaces y hay que ser serios, ¿no? Correcto, sobre todo tener los pies en la tierra. Ujú. En la fantasía de todos nosotros podemos hacer de todo, pero la realidad es que lo que uno puede hacer depende de los recursos, depende de las constraints. En clase siempre damos un ejemplo. Supónganse que vas a, no sé, querés poner una pizzería y no vas y simplemente compras o alquilás un local y esperás que la gente llegue. Tenés que saber de dónde sacás el horno, el maestro pizzero, la materia prima, las mesas, la caja Ujú. registradora. Es decir, tenés que planificar antes de poder hacer, ¿correcto? Bueno, vamos a lo concreto. ¿Cuáles son las constraints o las preguntas clave? Una es cuánto dinero tenemos. Si bien es cierto que bajo ciertas condiciones nosotros podemos hacer un juego casi con cero dinero, en la realidad no es tan así porque estamos poniendo tiempo. Si al tiempo no le Tiempo es ponemos... dinero. Claro, el tiempo es dinero, dijo Ujú. el Goblin de WoW. Pero ponele, si no le ponemos precio a ese tiempo, bueno, decimos somos cuatro locos que nos juntamos en un garage tipo ID Software y hacemos Doom, ¿no? Y vos decís, guau, 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 yo quiero hacer eso. Bárbaro. Pero te va a llevar algún dinero, algún esfuerzo, te va a llevar tiempo, ¿no? Y también va a depender lo que puedes hacer de quiénes somos, qué especialidades tenemos, ¿verdad? Que son nuestros recursos humanos. Entonces muchas veces el,
el plazo que nosotros tenemos, que nos da un cliente o que nosotros mismos nos autoimponemos, depende de los recursos de dinero que tenemos, ¿no? ¿Cuánta plata tenemos? ¿Qué costo estamos afrontando? ¿Alquilamos? ¿Trabajamos a distancia? ¿Nos juntamos una vez por semana? Hay que pensar, por ejemplo, en los costos que puede haber, como por ejemplo licencia de software, Luz, internet. luces, se te rompe un Ujú, monitor, un ujú, mouse, etcétera. Bueno, hay un montón de costos que van entrando. Muchos de esos costos no los conocemos por inexperiencia, ujú. ¿sí? Ojo con eso. Nunca, nunca cometamos el error de creer que sabemos todo. Eso es, no hay, creo que no hay nada más falso que eso. Siempre te sorprende por algún lado, ¿no? Te cae el golpe por algún lado que no lo habías visto venir. Así que el tiempo puede determinar el plazo de que disponemos. Y a veces, si uno está trabajando y el plazo te lo impone un cliente, ese plazo puede afectar el dinero que necesitas, porque a lo mejor necesitas contratar más gente Claro. y eso es más caro. Y también va a depender de, como decíamos, tus recursos humanos. Si a lo mejor tu programador no sabe programar, qué sé yo, juegos en red, bueno, no hagas un juego en red. Hacer un juego single player, ¿no? Usar los recursos que tenés. Si tu artista no es bueno en 3D, pero brilla en 2D, hagamos un juego en 2D, ¿sí? Si tu artista no es bueno animando, consigamos un animador o hagamos otra cosa, usemos Claro. cómics. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que no hay que asustarse con eso, ¿no? Con esto. Simplemente es sentarse y dialogar entre todo el equipo y decir, caramba, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Tenemos los recursos para hacer? ¿Y qué podemos hacer con todo esto? ¿Dónde vamos a distribuir el juego? ¿En qué plataforma lo vamos a lanzar? ¿Cuándo lo vamos a lanzar? ¿Cuándo lo queremos lanzar idealmente? Se analiza todo. Piensen de vuelta que en esta etapa de las constraints todavía nosotros no estamos diseñando nada. Simplemente vino un cliente o nosotros mismos dijimos vamos a hacer un juego y ahí no es donde nos sentamos. En lugar de ponernos a diseñar, nos sentamos a planificar, a ver cuáles son nuestras constraints. ¿A quién se lo vamos a vender? ¿Sí? Porque tampoco es cierto que los juegos, que uno pueda hacer juegos para todo el mundo. Hay un mito por ahí que dice que, bueno, que lo ideal es hacer un juego que a todo el mundo le guste. Para toda la familia. Para toda la familia. En realidad no existe tal cosa. Lo que existen son las core dynamics, esas 10 formas de gameplay, ¿no? Que uno puede combinar, que le gustan a todo el mundo, siempre que pueda jugar, pero no existe un juego universal. Ujú. ¿Por qué? Porque ni siquiera Candy Crush, ¿no? Que en este momento, mientras estamos grabando este curso, es todavía el juego de móvil número uno, el que más dinero ingresa, etcétera, y uno parece creer que le gusta a todo el mundo, porque de hecho te permite jugar con distintas velocidades, ¿no? La abuela puede jugar muy despacito y combinar las gemas y los demás pueden jugar a otra velocidad, ¿no? Mucho más rápido. Por ejemplo, una persona joven juega muchísimo más rápido. Bueno, pero en realidad es que la persona muy pequeñita, muy chiquitita, no lo puede jugar porque no lo entiende, no lo puede ni manejar. Y la persona muy anciana tampoco, porque tal vez no ve bien, ¿no? Entonces hay que tener presente que los juegos no son para todas las personas. Hay que analizar la industria, las métricas, las estadísticas, las tendencias. En la clase siguiente vamos a hablar un poquito de eso. Que un poco el anticipo son las slides que están acá arriba en mi cabeza, estas Sí, que están acá. ese de ahí. Esa es la próxima clase. Es nuestra Ujú. próxima clase. Por ejemplo, ahí sabemos que el público objetivo hoy en día, el mayor público, el promedio de gente que juega y que compra juegos tiene 35 años, así que es una industria madura, no es para chicos, aunque hay un segmento infantil. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. El tema es que vamos a tener que pensar en la etapa de planificación como una de nuestras constraints a quién le vamos a vender juegos. Hay que estudiarlo, hay que investigar, hay que preguntar en internet, en los foros, redes, a donde diablo podamos, qué cosas le está gustando a la gente o qué cosas nosotros queremos hacer, pero que esté la gente de alguna manera dispuesta
a considerarlo, ¿no? Bueno, y por supuesto también lo que dice ahí, algún género tenemos, alguna característica que queramos especialmente que tenga el juego, ¿no? Bueno, ¿dónde lo vamos a lanzar? ¿Y cómo lo vamos a lanzar? Esas son cosas que se piensan, o sorpresa, antes de diseñar el juego. Mm. ¿Por qué le parece a usted que se piensan antes de diseñar el juego? Y porque ya cuando empezamos el ciclo de desarrollo, ya estamos trabajando, metiendo las manos ahí, después cambiarlo es complicado. O sea, ya Exactamente. no es tan fácil. Uno puede hacer un cambio, pero cambios menores. Esto es un cambio más dramático, cambiar para celulares a una consola, la verdad. Exactamente. Entonces, bueno, si decimos vamos a lanzar un juego para móviles, sabemos de movida que tiene que ser táctil, Ujú. que puede utilizar un giróscopo, que puede utilizar el GPS o geolocalización, que puede utilizar el micrófono, que puede, es decir, puedes usar realidad aumentada, puedes usar realidad virtual incluso con un cardboard. Es decir, hay una cantidad de circunstancias que van a tener que ver con qué vamos a poder diseñar. Exactamente. ¿A qué voy entonces? Vuelvo a repetir, el peor error, el error más grande, el más gigantesco que podemos cometer es pensar que podemos diseñar cualquier cosa. Eso es falso. No existe eso. Nosotros vamos a poder diseñar lo que podemos, lo que realmente se puede hacer, lo que el equipo puede afrontar. Todo es una etapa de planificación, donde esos elementos son los ingredientes con los que vamos a cocinar nuestra sopa mágica, ¿sí? Bueno, eh, hay una técnica por ahí, una cosa que a mí me gusta decir, que es media loquita, pero que está interesante decirlo, que es que cuando hay un plazo, ¿no? Digamos, no sé, un año, 12 meses, pónganle, que tenemos para diseñar un juego, para desarrollar completamente el juego. Y decimos, bueno, 12 meses, te dan 12 meses, ya sea porque el cliente te dio 12 meses, o porque nosotros mismos dijimos, bueno, queremos lanzarlo, no sé, enero de 2020, ¿sí? Y vamos a trabajar un año y lo lanzamos sí o sí enero de 2020. Nos colocamos milestones y deadlines, fechas de entrega, postas, donde vamos a ir teniendo versiones cíclicas, actualizadas del prototipo, ¿no? Y vamos a ir probando, etcétera. Vamos a hacer todo el trabajo de desarrollo, del cual ya vamos a profundizar. Bueno, eh, eh, uno dice 12 meses, por ejemplo. Bueno, conviene, y escuchen esto con muchísima atención, porque es un poco extraño decirlo, pero nos sirve muchísimo. Nosotros como diseñadores tenemos que pensar en qué cosas realmente podemos hacer como equipo y diseñar eso. No vamos a diseñar algo que no podemos hacer. Y si tenemos 12 meses, nos metemos al bolsillo, qué sé yo, 2 meses. O 3 si sos Sí, si muy podés, arrojado. tres, claro. Si podés 3, si tenés 2 años y metete 4 meses al bolsillo. Si tenés 6 meses y metete uno al bolsillo. ¿No? ¿Por qué? No es algo que vas a anotar en ningún lugar, no va a estar escrito en ningún documento de diseño ni en ningún contrato. Es algo que necesitamos que esté acá. Como diría Terry Pratchett, Cabezología. cabezología, correctamente. ¿Por qué acá? Acá como en nuestra cabezota de diseñadores, ¿no? Porque nosotros tenemos que pensar en un juego que podríamos diseñar y desarrollar en ese lapso. Y nos guardamos unos meses porque siempre hacen falta, ¿cierto? Es más, aunque te lo guardes, probablemente tampoco llegues. Pero bueno, ese es otro tema. Pero es muy bueno de verdad, limitarnos a nosotros mismos, ¿no? Poner los pies en la tierra y decir, bueno, para, tengo 12 meses, pero en realidad tengo 10. ¿Qué puedo hacer en 10 meses? Ahí viene la parte en la que uno dice, bueno, ¿cuánto tarda uno en diseñar un juego? ¿No? Y esa es una respuesta un poco ambigua. Si hay un request for proposal, si hay un cliente que te pide un concepto de juego, vamos a tratar de tardar no más de una semana, no más de 2 semanas, Ujú. como muchísimo, ¿sí? Cuando ya estás más hábil, más práctico, puedes diseñar un juego para proponerlo al cliente en un par de días, ¿sí? Y en una semana o dos tener el game concept, el documento inicial donde figuran las características principales, no los detalles, sino las características principales del juego. Eso lo vamos a ver en la clase, por supuesto, de documentos de diseño.
pero nos guardamos un poco de tiempo que siempre hace falta para pulir el juego, para corregir un error, para reemplazar un miembro del equipo que se fue, porque nos quedó corto el tiempo para hacerle el arte, por lo que sea, yo me lo guardo y en mi cabezología digo, tengo 10 meses, tengo 8 meses, tengo tantos meses. ¿Qué juego yo puedo diseñar en ese lapso? ¿Sí? Y ahí viene algo muy interesante porque te cambia completamente lo que puedes diseñar. Te das cuenta que se dio vuelta de repente lo que pensabas hacer. Decís, bueno, no llego con esto. No llego, ¿no? No puedo hacer Final Fantasy en 8 meses con este equipo. Bueno, Final Fantasy no puede ser con ningún equipo en Claro, 8 no. meses, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. No puedo hacer un juego tan ambicioso porque necesito, tengo muy poquito tiempo. Bueno, ¿y de qué va eso? Es de una importancia enorme, ¿sí? Porque en tu cabeza no solamente están las constraints, esos ingredientes, ¿no? ¿Cuánta plata hay? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Quiénes son los miembros de mi equipo? ¿En qué plataforma lanzo y a qué público objetivo apunto? ¿No? ¿En qué plataforma distribuyo? Sino que también tengo en mi cabeza solamente un lapso muy chiquito. Entonces yo digo, bueno, puedo diseñar algo así y no algo así. Puedo hacer, no sé, un payaso que salta en un trampolín y revienta unos globos, ¿sí? Y no puedo hacer Final Fantasy, ¿sí? No nunca, aparte, nunca jamás hagan un juego de rol como primer juego, ¿sí? Nunca. Uno de los géneros más difíciles de balancear, de crear, es un juego de rol por la cantidad de elementos que tiene. Aunque vamos a terminar, como dijimos en la clase anterior, vamos a terminar trabajando con los elementos formales de los juegos de rol, porque ya están en casi todos los demás géneros, ¿no? Ujú. Es decir, puntos de experiencia, subidas de nivel, inventarios, combates, ficción, etcétera. Bueno, la cuestión es, me guardo un poco de tiempo y después pienso honestamente, lo más honestamente que pueda, porque es crucial que seamos honestos, qué puedo yo realmente diseñar en ese lapso, ¿sí? Y qué puedo yo desarrollar, qué podemos desarrollar todos. Y entonces de repente vos decís, bueno, no puedo hacer Final Fantasy, puedo hacer estos payasos con un trampolín simplemente. Y te va a pasar lo siguiente, el payaso y el trampolín probablemente lo tengas listo en 1 o 2 días. Esa es la realidad. Hoy en día existen editores como Construct 2, Unity, Unreal, Godot, etcétera. Cualquier motor de eso nos permite, casi diría visualmente, eh, prototipar algo en digital, ¿no? Hacer un prototipo digital, ponerle behaviors, elementos, arrastrar pixel art. En 2 patadas tenés un prototipo y te ves qué tal está esto de los payasos que saltan y revientan globos. ¿Sí? Ujú. Fácil. Pero ahí cometeríamos un enorme error, junto con la de las constraints, ¿no? Si yo lanzo ese juego, pulido, bonito, con sonido, todo divino, ¿no? Lo lanzo al mercado, ¿ok? Estoy haciendo algo así como un juego de los 80, Sí. ¿sí? No es nada, es un payaso que salta y trato de llegar y de durar lo más que pueda. Y a ver cuántos puntos hago. Eso dura en el bolsillo de la gente, dura lo que un suspiro, lo que un sueldo, diría un amigo. No dura nada, ¿cierto? Entonces lo que necesito hacer es dotarlo del mecanismo motivacional que me brinda, por ejemplo, la estructura lúdica. ¿Por qué? Porque yo necesito que el juego retenga. ¿Y qué pasa? Acá viene, tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quiere que le dé, la buena o la mala? La mala primero. Bueno, la mala es que si yo pongo la estructura lúdica dentro de un juego, que tengo que hacerlo, Ujú. ¿sí? El periodo de desarrollo, presten atención, más o menos se triplica, Oh. ¿sí? Si yo iba a tardar 1 mes, ahora voy a tardar 3 o 4. Si iba a tardar 4, voy a tardar más de un año, ¿sí? Esa es la realidad. Si yo lanzo solo el payaso y el trampolín, a lo que estoy haciendo es lanzando un juego de los 80, no voy a tener ningún tipo de éxito a menos que tenga un enorme golpe de suerte, ¿sí? Mm. Un golpe de fortuna que me diga, bueno, wow, no sé, lancé Flappy Birds, ¿no? Y me hice rico en 2 días, que es algo así. Pensar en eso es como pretender sacarse la lotería, como decir, bueno, el gordo de Navidad, ¿no? Me saqué el gordo de Navidad. Eso pasa raramente en la vida de las personas. Estadísticamente imposible, digamos. Sí, sí, o sea, así que hoy en día tenemos que pensar así.
plazo, me encanuto, perdón, me guardo un poquito de tiempo por las dudas, pienso qué lapso tengo para diseñar, diseño eso pensando que le tengo que poner una estructura lúdica, con lo cual se me triplica el tiempo de desarrollo, ¿sí? Si no le pongo la estructura lúdica, no vendo. Esa es la enorme realidad que Y la tenemos. buena noticia, diga. ¿Había buena noticia? Claro, era una noticia buena y una mala. Yo Ah, sospecho que la buena sí, noticia es que si uno le aplica la estructura lúdica a los juegos que uno está haciendo, tiene, si bien es más largo el proceso de desarrollo, tiene más posibilidades del éxito. ¿No es así? Era esa correcto, la esa era la buena noticia. noticia. O sea, la buena Me noticia es encanta dar que, buenas noticias. buena noticia es que tenemos solución, digamos, ¿no? Claro. Que no es un callejón sin salida. Bueno, así que ahí viene la etapa de planificación. Las constraints por un lado, que a mí me limitan, a mí mismo me limitan en las cosas que puedo diseñar, ¿sí? Y ahora viene la etapa de planificación donde hay una serie de elementos que yo tengo que incorporar para yo poder diseñar. Esto es para poder diseñar nosotros. Esto no es algo que se comparte habitualmente con el resto del equipo de desarrollo, no tiene por qué saberlo. Es una cuestión que está dentro de nuestra cabeza, que se discute con ellos, pero que sobre todo nos permite a nosotros saber cuáles son los ingredientes para nuestra sopa mágica. ¿Sí? Me gusta eso de decir sopa mágica. Sopa mágica. Nunca había dicho Caldero, caldero mágico. Sopa sopa mágica, mágica. está bueno. Bueno, entre las cosas que tenemos a tener en cuenta, más ingredientes, ¿no? Ujú. Vamos a poner ahora un poco de, no sé, alcauciles. Son feos, ¿no? Alcachofas. Alcachofas. Bueno. Ah, le conté que voy a poner una empresa de fletes que se va a llamar Cuchuf. No. Bueno, eh, perdón, me distraje. Sí. Sí, motivaciones que nos ayudan a pensar diseño, que nos permiten diseñar, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos? Pueden ser de tipo mercado, cuando nosotros decimos queremos que nuestro juego venda, queremos hacer un juego que venda porque queremos vivir de hacer videojuegos. Platita, queremos platita, ¿no? Platita, hay un alumno que dice queremos platita. Platita, billulla. Billulla le decimos a Sí, la plata acá también. sí, la moneda, La moneda. la tarasca. Dale. Bueno, eh, nuestros alumnos internacionales se van a quejar un poco. Bueno, ¿Por qué? pero No, así aprenden léxico. sí, sí. ¿No? O sea, Después está pueden bueno. hacer un juego sobre argentinos que seguramente va a ser muy chistoso y dramático. Dale. Bueno, puede ser que nos motive una necesidad puramente de mercado. Queremos hacer plata, guita, money, dólar, yen, yuan, Rublos. euros. Qué lindo suena, ¿no? Son tan lindos. Rupias. Pero ¿qué pasa? Ahí nos arriesgamos a hacer un producto genérico. Todo lo que dicen que queremos hacer plata, ¿qué hacen? Se suben a un producto de éxito en el momento. Y dicen, bueno, está de moda Angry Birds o está de moda, qué sé yo, Candy Crush Saga. Listo, vamos a hacer un Candy Crush Saga. Solo que en vez de tener El caramelo. caramelos, va a tener hamburguesas, ¿no? Porque te lo encargó una conocida cadena Mm, internacional de hamburguesas. Bueno, parece una idea genial y en realidad es una estupidez. es un clon. Eso es un clon. Ya ahora vamos a hablar de los Sí. clones, pero bueno, si nos mueve puramente una motivación Monetario. dineraria, Ujú. monetaria, bueno, corremos el riesgo de querer copiar un producto de éxito. Si por otra parte nos mueve, ¿no? Una necesidad que tiene que ver con nosotros como diseñadores queremos producir una cosa completamente delirante, innovadora, creativa, que nadie nunca más lo vio. Ese juego que soñamos hacer durante toda la vida y que no te lo voy a decir jamás porque me vas a copiar la idea, la vas a registrar y no se la conté yo nunca a nadie, pero va a ser lo más genial del mundo mundial. Bueno, ahí te vas a encontrar con que corres el grave riesgo de crear un producto demasiado ambicioso, porque seguramente tu juego ideal no tuvo en cuenta ninguna constraint, ninguna. Entonces es un juego inviable, no lo vas a poder hacer a menos que trabajes, no sé, en Rockstar. Si te sacás de quicio, si te zarpás, como decimos acá, con el diseño, puedes terminar haciendo una cosa que no le gusta del todo a nadie, ¿sí? Por innovadora, porque a la gente le gusta la innovación, En pero su tan, justa medida. claro, ningún extremo es bueno, dice la abuela, ¿correcto? Y no te podés mandar a... ¿Por qué se ríe usted? Porque la abuela, siempre la abuela. Y bueno, mi abuela decía eso. No hay que exagerar con nada, ni siquiera con el aspecto innovador. Seamos innovadores siempre, pero no extremos.
en esa innovación, ¿sí? Porque es malo para el negocio. Tercera cosa es guiarse o dejarse llevar por la pasión de la tecnología, por ese último motor de juego o engine, ¿no? Que salió, que trae todo, lucecitas, shaders, con EA, tiene todo, 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 pero claro, los que pueden correr ese juego son 15 tipos, ¿viste? Claro. O sea, y eso lo pueden hacer las grandes compañías tipo Epic Games, ID Software, Crytek, ¿no? Que son compañías que lucran con el motor y que empujan la tecnología porque están, digamos, en acuerdos espurios, no, en No, acuerdos, espurios no, en pero... acuerdo con las grandes compañías de desarrollo de software, perdón, de hardware, ¿no? Entonces las compañías les financian proyectos de investigación, los tipos hacen motores cada vez más increíbles, porque cuando sale el hardware nuevo, tiene que haber un producto que lo explote, que lo utilice, porque el producto es el que vende. Si no, el hardware nuevo en sí mismo no te dice nada, ¿no? Ujú. Entonces, claro, es un modelo de negocios muy distinto al del desarrollador común. Claro, que tiene más la lógica de una inversión a futuro Claro. Entonces que los tipos de... venden el motor, Claro. ¿no? Venden la Ujú. tecnología, venden el sueño. El resto que hacemos, o hay otras grandes empresas, por ejemplo Blizzard, ellos hacen los juegos de manera que corran en todas las máquinas posibles, Riot, ¿no? Uno les baja la calidad, por ejemplo en PC y puede jugar en una máquina que tiene 5 o 10 años de antigüedad y anda, ¿no? No es la última, el último grito de la moda, pero funcionan, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, digamos, abarcar la mayor cantidad posible de potenciales jugadores. No Ujú. queremos dejar a la mayoría afuera. Bueno, así que guarda con la tecnología. El último punto tiene que ver con el arte, ¿no? A mí me ha pasado varias veces tener equipos o estar en equipos donde todos son artistas 3D o animadores o concept artists y que piensan mucho en imágenes, piensan mucho en el estilo visual, en el gráfico, que está muy bien, porque el juego entra por los ojos, primero, ¿no? Pero no es el corazón es el gameplay. Y dejarse guiar por este tipo de compañeros de equipo donde no puedes discutir de gameplay porque a todo le tienen que poner una imagen, ¿no? Se vuelve muy complicado y no podemos hacer juegos que dependen exclusivamente de lo lindo, de lo bonitos que son. Hay muy pocos juegos que han tenido éxito partiendo de un diseño, digamos, bonito, de un diseño visual o estético. El que estamos viendo ahora se llama Riven, es uno de los juegos de la saga Myst. Es uno de los pocos juegos Myst, digamos, de los hermanos Randy Miller, ya por los 90, primer videojuego que utilizó un CD-ROM de la Ujú. cantidad de imágenes. 650 megas. ¿Cómo CD-ROM, ya fueron los CD-ROM, ¿no? no nos cabía en la cabeza en la época cómo Sí. podíamos meter, cómo podíamos llenar un disco con 650 megas cuando nosotros jugábamos, qué sé yo, un Doom y te venía, ¿no? No sé qué tiene que ver esto, pero nos No. venía en 8 disquetes de 5 en cuarto, ¿no? Entonces de repente decíamos 650 megas y nos volaba la peluca y decíamos, ¡oh, wow! Es más, yo llegué a comprarme Myst y la lectora de CD, porque tampoco existían, salió con la lectora de CD. Me pregunto si habrá habido algún tongo entre los hermanos Miller y Toshiba y todo estos muchachos, bueno, no sé. El asunto es que todos salimos corriendo en los 90, no sé qué año era exactamente, 93, algo así. Salimos corriendo a comprarnos la lectora de CD para poder jugar a Myst. Y Myst es un juego que nació como una sucesión de imágenes estáticas y vos te movías, ahora es medio chistoso, ¿no? Te movías Claro. como de postal en postal, tenía una levísima animación que eran unos GIF animados, así por ejemplo por ahí pasaba una gaviota aleteando pixelando el cielo, ¿no? Y Qué nosotros lindo. decíamos, wow, y tenía una ambientación tremenda, una música, un audio, y un guión que estaba bueno, que habían hecho los Miller a partir de decir, che, nosotros somos ingenieros, no me acuerdo si eran ingenieros, este, estos que fabrican cosas, ingenieros industriales, qué sé yo. O Ajá. sea, los tipos tenían una Mac, ¿no? Que he visto las Mac, ay, qué lindas que son las Mac, y con las Mac uno puede Ah, hacer. diseñadores industriales Claro, eran. entonces los tipos Mm. hacían todos estos paisajes surrealistas, ¿no? Y decían, wow, y un día dijeron, ching, si lo convertimos en algo que la Puede gente hablar. pueda jugar esto. Y de ahí escribieron un guión y hilvanaron, ¿no? Cosieron todas las imágenes y bueno, hicieron una serie de juegos
muy buenos en su época. Esto estuvo casi 10 años en el top 10 de juegos, la saga Myst, hasta que lo reemplazó The Sims, pero bueno, eso es otra historia. Sí. Pero es uno de los poquísimos casos donde el juego comienza a hacerse desde los gráficos, poquito caso de éxito, ¿no? En realidad nosotros, diseñadores, tenemos que cuidar que haya un equilibrio. A ese equilibrio nosotros lo llamamos el MDTA model, o el modelo MDTA. Y decimos, nosotros en nuestra cabezología, así como tenemos que cuidar que el jugador tome decisiones interesantes, que el juego sea aprendizaje, socialización y expresión, y que el juego nos permita, no sé, simular situaciones de la vida real y todo eso que venimos diciendo. También tenemos que tener en cuenta las constraints, ¿sí? Plata, tiempo, recursos humanos, plataforma de distribución, todo eso, la etapa de planificación. Y además en nuestra cabezota, que haya un equilibrio cuando estemos diseñando entre un juego que puede monetizar de alguna manera, porque necesitamos recuperar costos de inversión y si es posible ganar, que tenga una dosis de innovación suficiente pero no exagerada, o sea que tenga buen diseño, que tenga una tecnología accesible para la mayor parte de las personas y no que sea una demencia que requiere una máquina que todavía no existe, y que tenga por supuesto un estilo visual lo más encantador posible, lo más fascinante posible, ¿sí? Y es un equilibrio. Ese equilibrio, el tener ese equilibrio en la cabeza nos permite a nosotros diseñar. A eso le vamos a agregar otra zanahoria o cebolla, no sé qué es, para nuestra sopa mágica, que tiene que ver con qué tipo de juego va a ser. Single o multiplayer. Si es single es bastante sencillo, es el hombre contra la máquina, ¿sí? Pero si es multiplayer, puede haber una buena combinación Claro. de modalidades de juego, cooperativas, competitivas, uno contra todos, todos contra uno, todos contra, etcétera. Y eso también lo tenemos que tener en consideración, ponerlo sobre la mesa para la olla mágica antes de ponernos a diseñar. Porque no es lo mismo diseñar un juego single player que uno multiplayer. Y abriendo un poquito un paréntesis, si es tu primer juego, no empieces por el multiplayer, ¿sí? Hacete 2 o 3 single player, agarrá experiencia y recién animate a hacer algo un poco más complicado, ¿no? Bueno, otras cuestiones que afectan el diseño. ¿Dónde lo voy a lanzar? ¿En qué región geográfica de este planeta y de los que vienen voy a lanzar el juego? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada lugar es distinto, cada idiosincrasia es diferente, ¿sí? Tengo que estudiar eso, tengo que investigar, leer, saber qué pasa. Un poquito de eso ya hemos hablado cuando hablábamos de las necesidades del mercado latinoamericano, de la innovación, y otro poquito vamos a hablar en la clase siguiente cuando hablemos sobre industria, etcétera. Pero bueno, la región es importante porque nosotros vamos a lanzar el juego en determinados países y no en todos al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a hacer un soft launch, un lanzamiento suave, blando, para ir testeando el desempeño del juego antes de hacer el lanzamiento en el mercado anglosajón, que es el mercado que reúne más del 60% de las ventas del mundo, ¿sí? Vamos a ir muy de a poquito, vamos a elegir a partir de la región donde vamos lanzando cuál es el sistema de monetización, el modelo de ingresos o modelo de negocios más adecuado para cada quien. Ya vamos a hablar de eso en una clase especial para ese asunto. Tenemos que tener en cuenta que no podemos, ya lo volvemos a decir, están prohibidos los clones, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, vamos a ver razones de peso porque están prohibidos. Y por último, vamos a tratar de desarrollar una visión, ¿no? Sobre las tendencias, sobre el juego que nosotros podemos llegar a hacer para no caer en el clon, para no caer en el juego de éxito, en el juego que el mercado dice que es un éxito, ¿sí? Y más allá de todo eso, bueno, tratar de equilibrar todos estos ingredientes antes de encender el fuego de nuestra olla mágica, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Como modelo de ingreso vamos a elegir los que hoy en día son como los más conocidos, el modelo premium, el freemium particularmente, que es el modelo
más conveniente en el mercado móvil, sobre todo, porque el juego es gratuito y tiene compras integradas. La diferencia es que tanto el premium como el freemium van a requerir ambos un diseño completamente diferente, ¿sí? Parecido en algunas cosas, pero muy distinto en otras. Por ejemplo, el juego freemium requiere fidelizar al jugador. Para fidelizar al jugador necesitamos aplicar la estructura lúdica completa, ¿sí? O puede ser un juego que están muy de moda, sobre todo en el mercado latinoamericano, que son juegos que tienen avisos internos, los IADs, ¿no? Que son un poco molestos, pero bueno, Son un poco molestos, pero nos permiten monetizar jugar, juegos en una región que claro. hoy en día no está completamente bancarizada. Ujú, O sea, menos del 25% de la gente acá en la región, me refiero al Río Blanco hacia abajo, ujú. tiene tarjetas de crédito, por ejemplo, y tiene el hábito de compra, ¿no? Online. Entonces, difícilmente vas a poder monetizar bien en América Latina con un juego freemium. El freemium hoy en día, 2017, 2018. 2018, monetiza mejor en Estados Unidos, Europa, Asia, ¿no? Pero en América Latina funciona mejor los juegos con avisos. Y después algún híbrido que funcione con las dos modalidades o que tenga dos versiones de juego o en el caso más extraño se dé cuenta en qué región está y cambia el modelo de ingresos de acuerdo a eso. Bueno, son cosas que vamos a debatir en breve en otra clase. Pero bueno, para ir terminando, clones no, porque los clones no los podemos tener porque para el momento en que nosotros logramos terminar de desarrollar el clon, la gente ya habrá estado jugando por lo menos meses a ese clon. Lo vienen jugando de hace tal vez más de un año, porque hasta que se hace famoso y todo esto pasó un montón de tiempo. Si yo comienzo a copiar ahora un clon, un juego, a menos que lo copie en 24 horas, cosa que solo hacen los rusos, hasta donde yo sé, ¿no? Saludo a todos mis amigos rusos, no sé cómo hacen. Automáticamente, ¿viste? Agarran, cambian el arte y salen con el mismo juego al mercado hasta que los lográs bajar con los stores. Bueno, es una pésima idea hacer un clon. Y además, ¿para qué estás estudiando game design si vas a ponerte a hacer clones? ¿No? Hay un montón de gente ahí trabajando haciendo clones o haciendo aplicaciones muy estúpidas y sencillas con IADS, ¿no? Y su modelo de ingresos es, uy, lanzo 100 aplicaciones, hago una por semana y cada una me genera $50 y entonces al fin de mes tengo $3.000 de estas 200 aplicaciones horribles, clones de clones de clones. Y ese es un modelo de ingreso que también a mí me parece terrible, funciona igual, aparentemente sigue funcionando. Es una salida individual, la verdad, Claro, pero bueno, no es lo que uno viene a aprender acá, ¿no? Si tiene ganas de hacer exactamente. diseño de juegos. Así que decimos clones no. Ujú. Y bueno, y ahora el último pedacito de la clase va a tener que ver con nuestra visión, ¿no? Nuestra visión que nosotros llamamos en el libro visión Retrotelescópica. retrotelescópica. Es medio steampunk, ¿no? Es Retrotelescópico. medio steampunk, sí, Sí, porque a mí me gusta el sí. steampunk. De hecho, me busqué ahí un dibujito medio steampunk, ¿no? Es ese reloj loco, no sé qué es, Ujú. ese ojo súper loco. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que meter innovación al producto, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que mirar hacia atrás, al presente y al futuro. Mirar atrás es sencillo. Obviamente, el pasado está escrito por ahí. Nosotros mismos hemos estado ahí probablemente. Y sabemos qué gustó, qué no gustó, cuáles fueron los fenómenos de la historia, de los videojuegos. Así que es bastante sencillo. Y lo que hacemos es mirar al pasado con un truquito. El mismo truquito que tal vez utiliza la industria audiovisual, por ejemplo el cine. ¿Cuál es el truquito? 5 años son. 5 años. La idea es calcular el tiempo que voy a tardar en desarrollar un juego, ¿sí? Y mirar 5 años para atrás de ese momento. O sea, por ejemplo, 4 años hacia atrás, si yo estoy ahora y voy a tardar un año. Y mirar, ¿no? ¿Cuáles fueron los juegos que hace 4 o 5 años atrás fueron un éxito? ¿Y por qué fueron un éxito? ¿A qué gente le gustó? ¿No? ¿Por qué? Porque pasados 5 años se produce un fenómeno muy loco. Los tipos, las personas que hace 5 años disfrutaban de ese producto, tienen nostalgia de volver a jugar a eso. Pasados 5 años tienen nostalgia.
Es como si yo te dijera, voy, qué ganas de volver a jugar Morrowind, ¿no? No sé cuántos años pasaron, como 20. Pero bueno, Sí, qué nostalgia tengo de jugar a eso. Pero me gustaría jugarlo con gráficos tremendo, ¿no? Con todo nuevo. Una remake, por eso se hacen remakes, ¿no? Ico y God of War y Last of Us, todo remake en 4K, 8K, 10K. Bueno, este, son 5 años. Y además de los nostálgicos, tenés el público nuevo, el público se renueva, ¿no? Entonces, en 5 años tenés los nostálgicos y los que nunca habían visto eso. claro, que eran niños y de golpe se transformaron Exactamente. en gente grande, no sé qué Entonces pasa. mirar al pasado nos sirve para decir, ah, caramba, esto hace 5 años o 4 años era un éxito. Ahora yo lo podría repetir, no clonarlo, no, sino simplemente tomar los elementos que hicieron Claro. popular ese juego, que hicieron famoso, Ujú. y mejorarlo, ponerle tecnología nueva, ponerle gráfica nueva, inventar un elemento innovador ahí, porque tengo un público atractivo. Eso es en el pasado. En el presente, ¿qué miro? ¿Qué le parece a usted que miro? ¡Ah! No sabe. Sí, miro lo que le gusta a la gente en el momento. A ver, hoy en día, hoy está de moda God of War 4 y Sea of Thieves y Fortnite, que le viene pisando Sí. la cabeza a PlayerUnknown's y Clash Royale, ¿no? Y bueno, yo sé cuáles son los productos que hoy son exitosos. Los puedo analizar y decir son exitosos por esto. Esto les gusta a la gente hoy. Le va a volver a gustar algo parecido dentro de 5 años. ¿Correcto? Sí, pero también lo que gusta hoy está bueno tenerlo en cuenta porque de alguna manera te puede echar luz sobre lo que tenés que diseñar también hoy. Más allá Claro. que utilices a breves sobre cosas del Así que pasado tengo también. la combineta Sí. del pasado, Mm. esos 5 años mágicos, el presente, yo sé lo que gusta hoy. ¿Y qué pasa en el futuro? En el futuro, ¿sí? Yo lo puedo prever, obviamente no tenemos la bola de cristal, No, claro. ¿sí? Pero podemos prever algunas cosas. Una de las señales más positivas que vienen en ese sentido es, por ejemplo, la del cambio tecnológico, cómo va evolucionando la tecnología, qué se supone que va a pasar dentro de 5 años, dónde voy a estar yo dentro de 5 años, por ejemplo, en el futuro, y el cine, qué películas se estrenan en 1 o 2 años, cuando yo vaya a terminar el juego, qué se viene, ¿no? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a estar pensando la gente? ¿Qué va a estar sintiendo? ¿Qué va a estar comprando la gente? Sale, no sé, Infinity Wars 90, no sé qué sé yo. Y bueno, la gente va a estar calentita con superhéroes, con gente que se golpea y todos cosplayers, ¿no? Y bueno, uno dice, bueno. Y entonces, no clonando, no copiando, sino poniendo sobre la mesa como si fueran ingredientes lo que hay en el pasado, lo que hoy está pasando y lo que potencialmente puede llegar a pasar, yo puedo generar una visión, ¿sí? Mi visión como diseñador, de cuál puede ser ese producto que cuando yo termine de hacerlo, sea innovador, sea algo que no está ya en el mercado, sea algo que puede estar volviendo al mercado después de mucho tiempo, algo que a la gente de repente le llame la atención, le enamore. Es decir, estaría haciendo recién ahí bien mi trabajo de diseñador de juegos. Si no, estaría haciendo un clon o un producto que muy difícilmente me vaya a servir de algo. Una de las cosas que más quiero yo hacer hincapié en esto, ¿no? Es en practicar esa visión retrotelescópica, en practicar el análisis, la planificación, en sentarnos, como dicen que hacen en Ubisoft, ¿no? Una semana entera con un blog de notas, pensando, haciendo el juego en la imaginación, todo el equipo entero antes de ponerse a hacerlo, ¿sí? Antes siquiera diseñarlo. ¿Sí? Y después te metes en un cuarto lleno de Lego y empezás a fabricar cosas y a pensar y a decir, bueno, ¿cómo va a ser todo esto? Pero hay que planificar. Si no planificás, corres riesgos. Y la idea es no correr riesgos. Bueno, todo esto va en conjunto con otra cosa que nosotros vamos a llamar, no sé, ¿viste los influencers? Sí. Los influencers influencian a la gente y le dicen más o menos lo que la gente quiere. ¿La gente qué quiere? En parte, la gente no sabe qué quiere hasta que le dicen lo que quiere. Cuando le dicen lo que quiere y la gente está de acuerdo, dice, uy, yo quiero eso, ¿no? Bueno, mucho del hype, de la propaganda, de la publicidad en torno a los juegos y a los videojuegos proviene de ese esquema, ¿no? Uy, mira esto, mira, en este juego vas a poder hacer esto, esto y esto y esto. Ahí participa la prensa especializada, te calienta la cabeza, te hace hype, por ejemplo,
Y la gente empieza a decir, uy, yo quiero esto, yo quiero esto. Bueno, hay que utilizar esa herramienta. Esa herramienta es del marketing para videojuegos, ¿no? Vamos Suena a... feo igual. Uno lo dice y siempre suena feo, pero bueno, es una herramienta, esa es la realidad. Es una herramienta interesantísima que va de la mano con todo lo anterior. Hay que practicar visión, hay que practicar las constraints, la Ujú. planificación. Y no dejar de tener en cuenta, ojo, no dejar de tener en cuenta esto otro, que este va a ser seguramente uno de nuestros mejores cursos, Ujú. que es la producción transmedia, el cómo se relaciona un videojuego con el universo transmedia. Ya lo hemos hablado un poquito. Hemos dicho, bueno, que el juego hoy en día no lo podemos pensar, no lo podemos diseñar como un producto unitario, encapsulado. Tiene que ser parte de algo mayor. ¿Sí? Eso es hoy en día el buen diseño. En lo contrario, estás debilitándote. ¿No? Exactamente. Bueno, vamos a hablar extenso, pero seguramente de Transmedia. En el curso de Transmedia lo que vamos a hacer es darle las herramientas y la metodología para hacer diseño transmedia, pero en esencia nos van a escuchar hablar de Transmedia varias veces a lo largo de la cursada. Sí, si bien este es un curso de Game Design y vamos a ver cuestiones de Game Design, por lo menos hasta que puedan empezar a meterse en el concepto del transmedia, empiecen a pensar su videojuego que en realidad debería estar metido dentro de este gran organismo de Así es. medios, ¿sí? O sea, por lo Además, menos tenerlo en cuenta. Si bien ahora además no es lo puedan hermoso, hacer. ¿no? Para diseñar Ujú. es el máximo galardón que te puedes ganar como Exactamente. diseñador. Bueno, ya hablaremos de Transmedia. Ujú. Vamos a las conclusiones de esta clase. Dijimos entonces que el peor error es no pensar en las constraints, es diseñar fuera de las constraints. Tenemos que diseñar dentro de las constraints a riesgo de fracasar horriblemente. Es nuestra responsabilidad, como decimos, ¿no? Somos nosotros los que en nuestra cabeza tenemos que tener presente qué podemos y qué no podemos hacer y diseñar en consecuencia. Y acordarnos que no diseñamos como en los 80, sino como en el siglo XXI y que necesitamos triplicar el tiempo de desarrollo porque tenemos que meter la estructura lúdica dentro del juego. Y también, por supuesto, que tenemos que tener visión, ser originales, tener varios elementos en cuenta, si el juego es single player, multiplayer, dónde se vende, etc. En fin, lo que llamamos constraints y planificación. En la siguiente clase vamos a estar metiéndonos en el tema del público objetivo, de la búsqueda de ese target que va a jugar nuestros juegos y que potencialmente va a comprar nuestros juegos. Sí, y analizar un poco, empezar a analizar lo que es la industria, ¿no? O sea, que eso es importantísimo para desarrollar. Así es. Nos Bueno, vemos en la clase número 5. 6. 5, 5, 5. cinco. Clase número Bueno, 5. hasta luego. Chao.